9:39 comienza Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio, en nuestro espacio de conversación y de análisis político. Nos acompaña esta mañana Aldo Casinelli, cientista político, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido. Muy buenos días, Sebastián. Gracias por acompañarnos. Y Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. ¿Qué tal? Hola, Sebastián, buenos días. Bienvenido, con un perfil universitario hoy día. Estamos acá en el espacio. Gracias por estar con nosotros, Aldo, Marco, para conversar sobre la pauta. Bueno, 3 días, 15 horas más o menos quedan para el inicio ya de las elecciones. El domingo estamos en la tierra derecha definitivamente, con cierres de campaña. Además, ayer José Antonio Kast y Janet Jara hicieron lo suyo, Franco Parisi en Temuco. De aquí hasta el jueves tendremos actividades de este tipo. Pero nos gustaría detenernos primero en lo que ha ocurrido con Janet Jara, en particular desde el debate de Anatel el lunes, y ayer en el mensaje también se reflejaba parte de esto. Ha ido marcando una distancia bien notoria con el gobierno en distintas materias respecto a temas de vivienda, que ha sido un asunto reiterado, pero también incluso en su estilo con el propio presidente Gabriel Boric. Detengámonos un segundo en eso, que parece bien interesante, Marco, en la estrategia de campaña de los últimos metros de la carrera. Sí, pero yo creo que probablemente tiene que ver más con adelantar un posible escenario de segunda vuelta, más que para la elección del domingo. Ajá. Todo parece indicar, salvo que haya una sorpresa, pero nunca hay que descartarlo, ¿no es cierto?, que Janet Jara podría pasar al balotaje, ¿no? Está por discutirse con qué porcentaje, si es el techo, ¿no es cierto?, o si lo que es el techo hoy día es el piso y puede crecer más allá, acercándose a lo que fue el voto del apruebo en el primer plebiscito constituyente, que fue el 38%, ¿no? O sea, ese es el espacio. Pero para la segunda vuelta, y aquí es donde viene lo que tú nos preguntabas, evidentemente ella tiene que evitar que se convierta en un plebiscito sobre el gobierno, la elección de segunda vuelta, ¿no? Y por lo tanto, para adelantarse un poco, evidentemente, a prefigurar ese escenario, es que ella ha tomado, yo diría, una autonomía controlada, vamos a decirlo de esta manera, con el gobierno, en el sentido de que evidentemente tiene que moverse en un espacio que tampoco signifique cortar, ¿no es cierto?, con todo lo que es las personas que siguen valorando positivamente la gestión del gobierno. Todas las encuestas consistentemente en los últimos 4 años han dicho que se mueve entre el 28 o el 30%, ¿no? Más o menos, claro. Más o menos, claro. Y por lo tanto, evidentemente ella no puede cortar con eso, pero hay un riesgo controlado, ¿no? Los dichos de ella lo que buscan es marcar cierta diferencia con el gobierno. En el debate de Anatel fue, yo creo, muy explícita, ¿no? Súper. Respecto al tema del saludo a Milei, al presidente Milei, claro, ¿no?, que no es su estilo, dijo. No es mi estilo. Pero también respecto de la manera en que se procedió con el ex subsecretario Manuel Monsalve, donde ella dijo que ella, tal como lo hizo siendo ministra del Trabajo, ¿no es cierto?, con un subsecretario, tomó una decisión de manera rápida. Entonces, creo que lo que estamos viendo es esta necesidad de evitar que esto sea un plebiscito sobre el gobierno, en donde ella y José Antonio Kast, el que más con mayor claridad el que ha instalado ese frame, ¿no es cierto?, en el sentido de que Jara es la candidata de continuidad de un gobierno fracasado. Ese es su encuadre, ¿no es cierto?, desde el punto de vista electoral. Y eso ayer también de nuevo. Y eso es lo que ella quiere justamente evitar. Pero junto con eso, evidentemente, intentar ya comenzar a explorar lo que es el votante moderado, el votante gradualista, que probablemente tenga aprensiones respecto a lo que ha sido el gobierno, y no esté de acuerdo con muchas cosas de lo que se han hecho durante estos 4 años, y por lo tanto tiene que ir a buscar también a ese elector descontento con el gobierno, y claro, por eso que entonces ya plantea esta idea de continuidad con cambio, más o menos, que es lo que está señalando en términos de su diseño de estrategia electoral. Ajá. Aldo. Ella tiene un piso electoral que es el gobierno, o sea, eso es claramente, pero tiene que avanzar más allá. Y uno podría analizarlo, como dice Marco en el último punto, respecto de su adversario. ¿Qué es lo que hace su adversario? Y eso uno podría mirar esta lógica. ¿Qué es lo que le dice Kast? Es la candidata a la continuidad. Tiene 2 mensajes, continuidad y Partido Comunista. Y sobre eso construye el relato de su adversario Jara, de su adversaria. Y uno ahí es donde tiene la base de cómo se viene la competencia de adelante si ellos fueran los que pasan a segunda vuelta. Tiene un techo, este techo es el techo que tiene el gobierno. Tiene que salir de eso. Si quiere ser competitiva en segunda vuelta, tiene que salir de ese espacio. Si no, ¿a dónde crece, no? Y los dos
Y ojo, los dos tienen que, si fueran, pongámonos en un escenario, uno construye escenarios. Si uno se pone en estos escenarios, ¿dónde tienen que ir a buscar los votos? Los votos, estos dos candidatos se van a poner o van a salir de los extremos, en cada uno de los sectores, y tienen que ir a buscar votos hacia el centro. ¿Qué es el centro? El centro no es un centro político. Hablemos más de voto moderado. Ese voto moderado y un voto que además tiene poca afinidad política. O sea, yo siempre hablo de los votantes infieles. ¿Por qué? Porque hoy día están con un candidato, mañana están con otro, tienen una tendencia, mañana están con otro. Y van cambiando y zigzagueando. ¿Por qué? Porque no son votantes politizados. Y esa es la gran diferencia, y aquí creo que también las reglas del juego son clave. Si estuviéramos hablando del voto obligatorio, o sea, si estuviéramos hablando, del voto voluntario, lo que estaríamos viendo serían afirmar a mi elector. Porque yo gano con eso. Piensa que lo que va a sacar Jara, eventualmente, si estas fueran las cifras de apoyo, con eso gana la elección, en una lógica de voto voluntario. El 30% son en torno a 4 millones y fracción de voto, un poco más. Con eso se ganan las elecciones. Y ahora, ¿qué tan creíble es de todas maneras el discurso? Porque José Antonio Kast ayer en su mensaje, por ejemplo, el cierre de campaña, también planteaba que Janet Jara ahora quería desmarcarse del gobierno del que formó parte, enfatizando en esta idea de que en realidad ella es una continuidad del gobierno de Boric. ¿Qué tan creíble está la distancia que va tomando del presidente y de su gobierno? Es difícil instalar eso habiendo sido la ministra de uno de los proyectos más importantes que tiene el gobierno para mostrar. O sea, dentro del legado de este gobierno, la reforma de pensiones yo diría que es la gran reforma que tiene para mostrar. Y ella es la bandera o la cara visible de esa reforma. Entonces, ¿cómo te alejas del gobierno? Es sumamente difícil la situación. Distinto eventualmente sería si ella fuera, por ejemplo, de un grupo de la periferia dentro de la coalición de gobierno. Está siguiendo la tesis que en algún minuto se hablaba de los círculos que tenían las coaliciones. Los círculos concéntricos. ¿Te acuerdas de esa coalición? Bueno, pero ella está en el círculo primero, el original, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces tampoco te queda mucho espacio para alejarte del gobierno. Entonces, y más allá de lo que eso lo podríamos conversar después, más allá de lo que la persona, Janet Jara, puede pensar y lo que puede suceder después de esta elección con ella. Es distinto de lo que hoy día representa como candidata de la coalición de gobierno. Esas son dos cosas distintas. Marco. Sí, siendo cierto eso, también el dato de que disponemos es que hay un número muy importante en estos llamados electores obligados, ¿no? Que son, como decía Aldo, electores volátiles que cambian de opinión, ¿no? Y ese es un electorado que podría ser penetrado, de todas maneras, por estrategias como las que estamos comentando. Es decir, puede permear en ese electorado que cambia de opinión una estrategia que muestre a una Janet Jara tomando distancia de un gobierno que ha tenido sus luces y sombras, ¿no? Uno puede discutir si son más sombras o son más luces, pero un gobierno que ha tenido luces y sombras y que Janet Jara lo que plantea es que lo que va a hacer es mejorar aquellas cosas que no se han hecho bien. Y por otro lado están también un electorado que son estos consolidados blandos, que de alguna manera sí tienen una decisión, pero dado un eventual escenario de confrontación en el balotaje, ¿no es cierto?, podrían repensar su voto, ¿no? Y ahí es donde este tipo de estrategias como la que está diseñando Janet Jara, junto con eso está el tema de su eventual, ¿no es cierto?, renuncia, congelamiento de la militancia al Partido Comunista, que forman parte, ¿no es cierto?, de este intento por reconquistar electores. Los candidatos tienen que hacer eso, o sea, de alguna manera forma parte del juego democrático, ¿no es cierto?, el que tú intentes reconquistar, intentes conquistar a electores que no son tuyos. Ahora, va a depender de los ciudadanos si le dan o no esa confianza al candidato que lo está haciendo, pero forma parte del juego, no podríamos esperar algo distinto, ¿no? Forma parte, como digo, del funcionamiento de las campañas. Por lo tanto, creo que vamos a ver si le resulta. Lo que yo digo es que sí me parece correcto lo que hace en adelantar esta discusión para que no sea el tema central de los 14 días que van a transcurrir entre el 16 de
de noviembre y el 14 de diciembre, casi 4 semanas, ¿no es cierto?, para la segunda vuelta. Entonces, ella tiene que ahora despejar eso y creo que acertadamente lo está instalando, ¿no? Aquí lo que se está es construyendo, ¿no es cierto?, un frame del punto de vista electoral que le permita a ella, ¿no es cierto?, dejar de lado esa discusión y después ponerse en las cuestiones más concretas de la campaña. Oye, Aldo, ¿y tú ves que en ese intento para adelantar el escenario de segunda vuelta, José Antonio Kast está haciendo algo parecido o no? Desde el punto de vista del discurso, de sus énfasis, etcétera. O sea, ¿O tendrá que hacer menos ajustes después, quizás? Lo que pasa es que, ¿dónde están los votos? Tú tienes que ir a buscar los votos, pero claramente él está diseñando una campaña que va con ella como adversaria y con el gobierno, y trata de evitar que ella se salga del gobierno, o sea, la junta, la pega, porque ese es el lastre que tiene ella. Sí. Su lastre es el gobierno, y lo que hace el candidato Kast es apuntar a ella y su rol en el gobierno, claro, que es la candidata de la continuidad. Sí. Entonces, si tú lo dejas ahí, su estrategia, así como la estrategia de tratar de separarme por parte de Jara, es la estrategia correcta, la estrategia de Kast de tratar de evitar precisamente que se separe y que la gente la reconozca como un gobierno que está relativamente mal evaluado, es parte de la competencia. Si una de las dos va a primar, las dos no pueden existir. No, claro. Sí, o sea, lo que intensifica técnicamente Kast es lo que se llama el voto de castigo, ¿no? Los ciudadanos, junto con elegir parlamentario, elegir presidentes, también al momento de estar en la urna, ¿no es cierto?, en la soledad de la urna, evalúan también lo que ha sido la gestión de un gobierno, ¿no? Y las elecciones son los momentos en que los ciudadanos, las personas, evaluamos un gobierno y por lo tanto lo que gatilla, la tecla que está apretando José Antonio Kast es justamente esa. Este gobierno lo ha hecho mal, él habla de un gobierno fracasado, es el lenguaje que utiliza, ¿no es cierto?, simple, para decir, mira, este es un gobierno malo, por lo tanto no se puede votar por la candidata que es la representante de este gobierno fracasado, ¿no? Sí. Y esa es la tecla que está apretando, no de ahora, pero lo que pasa, claro, ahora la está intensificando y yo no tengo ninguna duda que de pasar él a la segunda vuelta, ¿sí?, ese va a ser el foco principal, junto con migración, crecimiento económico, pero ese va a ser el foco principal, creo yo, de su campaña, de convertir la segunda vuelta en un plebiscito sobre el gobierno. Bueno, y ahí va a incidir también, me imagino, el resultado parlamentario, ¿no? Lo dejo planteado como tema porque a la vuelta de la pausa vamos a seguir conversando junto a Aldo Casinelli y Marco Moreno de cómo viene el escenario electoral para este fin de semana. 9:52, corte y ya seguimos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Seguimos aquí en CNN Chile Radio junto a Aldo Casinelli y Marco Moreno. Hacemos Voces del Poder esta mañana. Y una cosa es la carrera presidencial y hay harto nerviosismo ahí, por supuesto, en los comandos por lo que vaya a ocurrir en la carrera presidencial del domingo. Pero en las parlamentarias está mucho en juego también en esas definiciones hacia la segunda vuelta y, por cierto, hacia lo que será el periodo legislativo siguiente. ¿Cómo ves tú, Aldo, este escenario de las parlamentarias? ¿Cuán importante es primero y qué puedes ir adelantando de lo que se ve hacia este proceso? ¿Cómo van a quedar conformadas las fuerzas, me refiero? La elección parlamentaria es muy importante porque le da continuidad a los partidos políticos. Y eso es lo que permite que las fuerzas políticas representadas tengan sostén en los partidos políticos y estos tengan continuidad. Eso es clave. Y después tienes dos elementos que son interesantes de ver, esta unión entre la carrera parlamentaria y la presidencial. Tienes 2 listas parlamentarias con 3 candidatos, que es la derecha, y tienes 2 listas parlamentarias con un candidato, que es la lista de la izquierda. Si uno hiciera una reducción del escenario, sí. Y eso es interesante, porque los parlamentarios que están en la calle, que son muchos, son más de 2.000, tratan de ir sumando votos a su líder, que es su candidato presidencial. Y eso es sumamente importante. Y lo otro es que si las proyecciones son como se han planteado, el Congreso puede tener un cambio significativo en términos, al menos, de sector político. En la Cámara y en el Senado. Ya hablo de sector político. ¿Por qué? Porque mi planteamiento es que la derecha
hay dos sectores que se van a ver representados en el Congreso. Y esos dos sectores, uno no los puede juntar como si fuera una sola coalición. Pues son dos coaliciones y eventualmente van a tener un presidente, si sale José Antonio Caz o Matei, un presidente y dos coaliciones que van a estar en el Congreso representadas. Y esas cosas no son fáciles de administrar en términos legislativos. No son fáciles de administrar una coalición con representantes en el Congreso. Imagínate un presidente con dos coaliciones afines. Claro. Sobre todo, Marcos, si esas dos coaliciones están peleando por la hegemonía ahí en el sector completo. Sí, esta elección parlamentaria es bien interesante. Si es complicado hacer predicciones sobre la presidencial, ¿no? La parlamentaria también lo es porque también el factor del voto obligatorio aquí va a operar, ¿no es cierto? Lo que hemos visto hasta ahora, como decía Aldo, son proyecciones, es decir, lo que hacen es tomar los datos de resultados de la elección, por ejemplo, de alcalde, concejales, gobernadores hace un año atrás, Sí. los simulan a los actuales pactos, porque los pactos de hace 4 años atrás, perdón, de un año atrás eran distintos a los de hoy día, más o menos. Los simulan, ¿no es cierto?, y proyectan ese resultado. Pero la noche del domingo vamos a tener que estar atentos muy bien a este concepto que aparece en la elección parlamentaria, que es el sistema DONT, ¿no es cierto?, Sí. que asigna escaños en función de los votos obtenidos por la lista, no por la persona. De hecho, las encuestas no pueden hacer ese tipo de análisis porque la encuesta lo que te dice es una persona es más o menos conocida, ¿no? Claro. Pero no si va a ser electo, porque la electividad tiene que ver con este otro fenómeno. El domingo en la noche vamos a tener primero los resultados de la presidencial. Sí. Siguiente es la elección de senadores. Y en tercer lugar ese va a ser La el de orden. diputado. La de diputados. O sea, va a ser tarde eso ya. Va a ser tarde, sí. Se estima por parte del CERVEL que ya a eso de las 10 podríamos tener algo más concreto respecto al Senado, que ese es el orden, ¿no? Presidencial, Senado y Cámara de Diputados. Y por lo tanto vamos a tener que esperar justamente para la aplicación del sistema DON, de la cifra repartidora que se llama, para ver si estas proyecciones que se están planteando hoy día son o no ciertas. Con todo, yo coincido con Aldo que lo que vamos a observar es un reacomodo de las fuerzas políticas que hoy día están representadas en el Congreso, ¿no? ¿Y a quién va a favorecer ese reacomodo? ¿A la oposición? Todo hace pensar que la oposición podría tener un desempeño en la elección parlamentaria mejor que lo que tuvo hace 4 años atrás, y por lo tanto, ¿no es cierto?, que eso se vea expresado en un aumento de escaños en la Cámara de Diputados y en el Senado que le permita, ¿no es cierto?, tener mayorías para poder gobernar. Ahora, para poder gobernar, lamentablemente no va a bastar con las mayorías, porque quienes son oficialistas hoy día y eventualmente mañana podrían ser oposición, van a tener también parlamentarios y por lo tanto igual va a obligar, ¿no es cierto?, a una negociación. Por lo tanto, no basta con las mayorías para gobernar, sino que va a haber también que tener capacidad de construir acuerdos y entendimiento para poder avanzar. Claro que sí. Aldo, y eso es un desafío grande. Incluso dentro de los mismos sectores. Sí. Porque tienes coaliciones distintas. Es decir, dentro de la derecha tienes al menos dos coaliciones, que Chile Vamos y Republicanos con Libertarios. Y los incentivos que van a tener son bien distintos, ¿no? Absolutamente. Y dentro de esas coaliciones tienen intereses. Los partidos tienen intereses a veces distintos, que se contraponen entre sí. Y después tienes la negociación con la oposición, gobierno-oposición, quién apoya a quién. Entonces, si bien en lo nominal puedes tener una suma de parlamentarios que te dan una mayoría, en lo concreto, en la negociación parlamentaria, con el Ejecutivo, tienen un escenario distinto y es muy complejo eso. Lo hemos visto en los últimos 4 periodos presidenciales. Entonces, cuando se habla de que eventualmente se pudiera llegar a tener una mayoría parlamentaria, eso no te asegura que tienes un correlato desde el gobierno a aprobar leyes que son propias. O sea, claro. Eso no es necesariamente así. Y solo una capita respecto de las encuestas. Sí. Que no podemos hablar de encuestas, no voy a hablar de resultados, así que No se preocupen, pero solamente un tema metodológico. Sí. Es prácticamente imposible medir 60 candidatos en una encuesta. Entonces, cuando se habla esto de quién va a quedar, cómo está la lista, más allá del sistema de distribución DONT, Sí. medir 60 candidatos en un distrito es prácticamente imposible en términos prácticos. Sí, claro que sí. Oye, y hay que ver también las fuerzas que están fuera de estos dos grandes sectores, digamos, la oposición y el oficialismo. Hay que ver también qué pasa con el Partido de la Gente, por ejemplo, qué peso tienen. O sea, ¿ustedes creen que este escenario va a ser más fragmentado o menos fragmentado que el que tenemos hoy día en el Congreso? ¿Cómo lo visualizan desde ese punto de vista?
Yo creo que va a haber un Congreso fragmentado, ¿no? Esa es la mala noticia. Probablemente va a cambiar la correlación de fuerza en términos de las mayorías, pero como comentábamos recién, eso no garantiza la forja de los acuerdos. Los acuerdos requieren, ¿no es cierto?, muchas veces lo que en España se llama la geometría diversa, es decir, hacer acuerdos, ¿no es cierto?, en España que tiene tantas diferencias regionales, todavía es más complicado. Pero en Chile lo vamos a tener, ¿no es cierto?, porque hoy día hay 22, 25 partidos con representación parlamentaria, ¿no es cierto? Hay un tercio de la Cámara de Diputados, la actual Cámara de Diputados, un tercio de la Cámara de Diputados actual son independientes, ¿no? Un tercio, son 50 hoy día los que son independientes, y fueron electos en listas de partidos o en cupos de partidos, y hoy día son independientes. Entonces, esos factores es lo que te lleva a la fragmentación o a la atomización, como plantean algunos, del Parlamento. Por supuesto que van a haber mayoría y esas mayorías vamos a ver si se ejercen o no, pero está también el tema que se comentaba, la dificultad que se produce intrapactos o intrabloques, ¿no es cierto? Hoy día tenemos un bibloquismo, de alguna manera, gobierno y oposición, pero ese bibloquismo que tenemos hoy día puede cambiar en función de la correlación de fuerzas que tengamos que sepamos el domingo en la noche. Sí, Aldo. Ahora, lo más probable es que tengamos, producto de la ley, desaparezcan muchos partidos políticos. Ah, sí, que no alcancen que no alcancen el umbral mínimo. Ahora, uno podría decir, esa es la buena noticia, porque disminuye la cantidad de partidos, Sí. Y hoy día tenemos esta cantidad, entre 21 y 25 partidos con representación parlamentaria, pero además tienes todos estos independientes que actúan como si fueran partidos. Claro. O sea, con un representante, un individuo actúa como si fuera un partido. Solo un dato, un destacado cientista político, Pablo Rodríguez Núñez, acaba de sacar un informe, el 26% de los candidatos actuales al Parlamento son diputados que se cambiaron de partido. 26. 26, el 26%, o sea, son más de 30 candidatos que entraron hace 4 años con un partido y van por otro. Pero ¿cuál eventualmente la buena noticia es que van a disminuir la cantidad de partidos, pero la mala noticia es que las barreras de entrada para formar nuevos partidos son muy bajas. Entonces estos mismos partidos que desaparecen se logran formar rápidamente. Hay un incentivo a rearticularse de otra manera. Entonces, tú eventualmente puedes disminuir la cantidad de partidos, pero vas a tener rápidamente una cantidad de partidos, más los 27 que están en formación hoy día en el CERVEL. Otros partidos que no están compitiendo hoy día, pero que están en formación. Entonces, es compleja ese reacomodo de fuerza al interior del Congreso. Bueno, y si uno hace un zoom más específico todavía respecto a cómo va a quedar el Congreso, también se van algunos senadores que eran muy propicios a la búsqueda de acuerdos, a generar diálogo, a construir puentes. No va a estar Rodrigo Galilea, no va a estar Jimena Rincón, Juan Antonio Coloma, Ricardo Lagos Weber. Eso también le va a cambiar el tono, la dinámica propia en el Senado, por ejemplo, ¿no? Claro, el Senado, que era el espacio fundamental para la forja de acuerdos. Exacto. ¿No? Evidentemente se va a ver complicado. Uno esperaría que otros asumieran ese rol, probablemente va a tener que ocurrir, pero claro, estos senadores que tú mencionabas, ¿no es cierto? Más no sabemos qué puede pasar con José Miguel Insulza, que está buscando una repostulación en la región de Valparaíso. No sabemos si eso cómo va a resultar. Va a dejar fuera, claro, un conjunto de actores que eran bien relevantes en la búsqueda, en la construcción de acuerdos, ¿no? Claro, porque esto implica tejer con tiempo, Sí. con darse los espacios para poder llegar a estos acuerdos. Evidentemente eso va a ser una dificultad que puede complejizar también lo que pueda pasar en el Senado que asuma el 11 de marzo. Aldo, lo último. Prácticamente todos los que mencionaste, senadores que mencionaste, son de la Comisión de Hacienda. Y la Comisión de Hacienda se queda sin senadores con experiencia. Claro. García Ruminot tampoco va a la García Ruminot tampoco va a la reelección. Cierto. Y eso implica que también un dato interesante. Prácticamente no van a haber incumbentes de los candidatos que van al Senado. A lo mejor uno de los incumbentes que van a la reelección sean reelectos como senadores. Es interesante también ese Vamos tema. a ver quiénes quedan con esa voz de liderazgo ahí dentro del Senado también. Marco, Aldo, gracias por acompañarnos hoy día. Un gusto. Gracias por estar con nosotros. 10,5, con temperatura que va subiendo rápido, ya supera los 18 grados acá en Santiago. Nos vamos a ir al corte, 18,5 la temperatura del momento, los cielos despejados. Máxima de 29 acá en la capital. En Valparaíso, 17 grados a esta hora, máxima de 23. En Temuco, 13 grados, máxima de 20, parte de lo que trae la Dirección Meteorológica en el pronóstico de hoy. Pausa y ya seguimos con más.
Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Está presentando CNN Chile Radio.